Si estamos parados otra vez allá afuera y el sol está a mediodía, yo miro, no hay sombra. Ahora, si el sol se mueve 1 grado a la derecha, inmediatamente va a aparecer una sombra de 1 grado a la izquierda. Y mientras el sol se va moviendo, la sombra se va moviendo. Entonces, si te das cuenta, ¿por qué digo que la sombra es importante para expandir la creación hacia afuera? En los misterios o en las corrientes iniciáticas, lo que se conoce como la sombra, realmente le llaman también la medida o la norma. ¿Por qué? Porque yo lo que voy viendo en la sombra es la dirección de la luz. Si tú miras, por ejemplo, los mayas calcularon todo el tiempo desde donde existían hasta el 2012, se pelaron por 2 fracciones de segundo. ¿Cómo lo hicieron? Mirando el sol. Pero mirar el sol respecto a qué. Por mirar el sol, yo me puedo quedar mirando el sol y no voy a entender nunca nada. Tengo que estar mirando el movimiento del sol respecto a algo. Ese algo es la sombra. Si tú ves la pirámide de Chichén Itzá, ¿cuál es todo su misterio? Que en cierto día, a cierta hora, en cierto momento del año, se refleja toda la sombra de la pirámide de una manera perfecta sobre la tierra. Por eso es un símbolo de realización. ¿Qué quiere decir? El objeto, o sea, la pirámide, está ya tan de acuerdo con toda la ley universal que su reflejo incluso ya da el mismo parámetro perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante estudiar y conocer la sombra? Porque lo que en verdad importa de la sombra es ver el movimiento de la luz, entender el movimiento del sol. El sol en este caso, que nos compete ahorita porque no somos astrónomos, es la conciencia. Si digamos el cielo se mira en la tierra para conocerse, entonces este mundo en el que nosotros habitamos, que llamamos la naturaleza, evidentemente es el reflejo del cielo en la tierra. ¿Qué quiere decir? Todas estas cosas que nosotros vemos acá, el océano, las plantas, los árboles, animales, todo, son cosas que ya existen en el cielo, existen de manera potencial o digamos en el mundo inmanifiesto. Al reflejarse en una superficie que es vacía, abnegada, sin voluntad, sin capricho alguno, eso es todas las condiciones de la tierra, el extremo del yin, el extremo de lo femenino. Entonces es un espejo perfecto. Cuando tú ves un león, un tigre, una estrella y todo, realmente es el reflejo del cielo en la naturaleza, o lo que llamamos el Shakti. Al principio dijiste, la sombra es lo que nos avergüenza, lo que no sé qué. Eso, digamos, ya pasó mucho después, en el cual nosotros hemos distorsionado la sombra y nos identificamos a nosotros mismos con la sombra, pero realmente no hay nada de qué avergonzarse en la sombra. La sombra es la madre misma. En su abnegación, en su vacío, en su oscuridad primordial, se abre para reflejar el cielo. Entonces la naturaleza, lo que vemos de este mundo creado, es el reflejo del cielo en la tierra. Por eso le llamamos a la naturaleza como el hijo o la hija. Eso es lo que somos nosotros realmente. El reflejo del cielo en la tierra somos nosotros. Digamos, en la tradición judeocristiana tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Concilio de Trento, ¿cuál era el problema? Que había una corriente que decía el reflejo del Padre en el Hijo es el Espíritu Santo. Y otra corriente decía no, es el amor del Padre y el Hijo lo que producen el Espíritu Santo. Es la misma pelotudez. Cuando lo que está arriba se refleja en lo que está abajo, lo que es lleno se refleja en lo que está vacío, su reflejo es el 3, o sea, el nacimiento. Ahora, si tenemos esto, lo vertical, lo horizontal, este ángulo que nos da aquí, digamos que es la medida. Entre esa sombra y el objeto que hay, ese espacio, yo lo relleno con mi propio contenido mental. Eso es lo que hace que tú seas diferente que yo, que el Señor, así. Nosotros rellenamos ese espacio con nuestros propios contenidos. Entonces, ese contenido que nosotros rellenamos está condicionado por nuestro propio estado de conciencia. Por ejemplo, si yo pienso que esa sombra es el reflejo mío, generalmente yo ya estoy viendo demasiado fraccionado. Si yo empiezo a andar de para atrás, entonces me doy cuenta que yo también soy esa superficie reflectante, también soy el sol, y muy posiblemente sea algo que está más allá de todo eso. Lo que pasa es que eso que está más allá de todo, que le llamamos en el Tantra Chiva, en el budismo la mente única, o en la gnosis, el Ein Sof, o lo que sea, eso es lo que realmente somos. Lo que pasa es que eso ha tenido un desdoblamiento y una apertura tremendo para poder crear todo esto. Ahora, ¿cuál es el propósito de hacer todo ese jaleo? Necesitamos de esa sombra también para podernos realizar. Así como para crear el universo, el cielo necesita reflejarse en la tierra para que la naturaleza
que ya existe allá alcance su estado manifiesto aquí, nosotros también para cristalizar o manifestar esa luz espiritual que tenemos, necesitamos de esa sombra. ¿Mm? Esa sombra es lo que también termina por convertirse en el ego. Pero nosotros necesitamos, ¿por qué lo necesitamos? Porque nosotros necesitamos una superficie, también una envoltura que no contenga luz para que pueda abrazar la luz y gestionarla y fecundarla ahí. ¿Sí?